Bueno, hola a todos, hola Solita Roja, a la aula vamos, no se van a escapar tan fácil, ¿eh? Miren que pronto vamos a estar allá, ¿eh? Y no se van a escapar, no van a egresar sin que les demos un besote y un abrazote, así que no va a ser tan fácil, ¿eh? Bueno, no, ahora hablando en serio. Vamos a tratar de ver si puedo explicarles un poquito en qué consiste este nuevo trabajo que tiene que ver con la clasificación periódica y con ciertas características físicas y químicas que tienen los dos grandes grupos en que se clasifican todos los elementos de la naturaleza, ¿sí? Que son los metales y los no metales. Vamos a arrancar por ahí, por explicar esas propiedades físicas, ¿sí? Y después vamos a ver en la tabla periódica, yo acá tengo una, vamos a ver si la pueden ver ahí, bueno, después lo vemos. Eh, a ver si puedo mostrarles un poco la distribución de metales y no metales en la tabla periódica. Si no, lo bueno sería que ustedes, cuando estén viendo este video, tengan a mano una tabla abierta, una tabla periódica, y siguiéndome lo mejor que puedan esta explicación. ¿Sí? Bueno, todos los elementos que están presentes en la tabla periódica, o dicho de una mejor manera, ¿no? Todos los elementos que componen la naturaleza, se dividen en dos grandes grupos, o son metales o son no metales. Justamente esa negación, no metales, es que les está mostrando un poco que unos y otros tienen propiedades contrapuestas, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que caracteriza a un metal? Eso no es tan difícil en alguna medida, por lo menos las propiedades físicas, de poderlas distinguir, ¿sí? Cuando ustedes ven un metal, ¿qué es la primera característica que les llama la atención en un metal? ¿Qué es lo primero que justamente les llama la atención y les hace decir, eso es metálico? ¿Qué es lo primero? Fíjense, a ver, les voy a mostrar un metal, qué sé yo. Esto no, a ver, esto, qué sé yo, a ver, ahí está. ¿Se alcanza a ver? ¿Qué es lo primero que observan? Sí, así es, muy bien, que tiene, que tiene brillo. Exacto. Los metales suelen caracterizarse por ese brillo llamado incluso brillo metálico. La mayoría de los metales presentan brillo, ¿sí? ¿Qué otra característica? Bueno, ustedes ya saben que todo cuerpo material se presenta en tres posibles estados: sólido, líquido o gaseoso. Bueno, la mayoría de los metales se encuentran en estado sólido. Esa es otra característica importante. ¿Mm? Tienen brillo, típico, brillo metálico, se presentan en estado sólido. ¿Qué otra característica importante? Bueno, características que tienen que ver con propiedades mecánicas. Por ejemplo, que tienen una alta dureza, o sea, no se los raya con facilidad, sino que es muy dificultoso rayarlos, ¿eh? Eso implica una alta dureza. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Y bueno, pueden ser manejados o trabajados, perdón, en láminas o en hilos, de ahí que son maleables, en láminas, y dúctiles, cuando se los puede trabajar en hilos. Perfecto. Bueno, otra característica, bueno, sus densidades, o sea, esas relaciones entre la masa y el volumen del cuerpo, es la densidad, suelen ser valores altos de densidad. También sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición son de valores muy, muy altos. Eh, Eso, digamos que, otra característica muy típica en los metales, conducen con mucha facilidad la corriente eléctrica, por ejemplo. De hecho, que muchos de los metales se utilizan justamente como conductores eléctricos. Y además conducen con mucha facilidad también el calor. Por lo tanto, son buenos conductores del calor. ¿Eh? Eh, de ahí que se utilicen eh, artefactos metálicos para cocinar, justamente, las ollas de acero inoxidable, las ollas de cobre, aluminio. Eso en cuanto a propiedades físicas. Y en cuanto a propiedades químicas, los metales suelen ser muy fáciles de atacar mediante sustancias, por ejemplo, ácidas. Eh, Son muy reactivos. Muy reactivos significa que de alguna manera son alterados por el ataque de un ácido. ¿Sí? Esa podría ser una propiedad química bastante particular que tienen los metales. Bueno, ¿cuáles serían entonces las propiedades justamente ahora de los no metales?
Y bueno, yo les había dicho que de alguna forma tenía propiedades contrapuestas. Entonces, lo primero que aparece en un no metal es justamente la imposibilidad de presentar brillo. No presentan brillo, son opacos. La mayoría son opacos. Eh, no todos, y de hecho la gran mayoría se presentan en un estado distinto del estado sólido. No es el estado físico que predomine el estado sólido. Generalmente en los no metales suele predominar más que nada el estado gaseoso. Los no metales también presentan, digamos, a diferencia de los metales, bajos puntos de fusión, bajos puntos de ebullición, no son altamente densos, lo contrario, tienen baja densidad. ¿Mm? No suelen conducir la corriente eléctrica, justamente lo contrario. Muchas veces se los utiliza como aislantes, como presentan una gran resistencia a la conducción de la corriente eléctrica. No conducen, no son buenos conductores tampoco del calor. ¿eh? Y bueno, y tienen una diversidad de propiedades químicas muy particulares, digamos, muy diversa, que no sería en este momento, digamos, el momento en el cual poder explicar con claridad eso, pero al menos sí las propiedades físicas. Entonces, fíjense, los metales y los no metales presentan justamente propiedades contrapuestas. Ustedes en esa guía que yo les envié, la última, en la primera hoja tienen esta descripción de propiedades y esta distinción entre metales y no metales. Pero a mí lo más importante, lo que creo que es más importante y lo que me gustaría hacer ahora es tratar de que ustedes observen en la tabla periódica cómo se distribuyen metales y no metales y qué predominio hay de una clase o de la otra. En la naturaleza, la mayoría de los elementos se presentan en estado metálico o tienen carácter metálico. ¿eh? Hay una gran diferencia, hay una gran diferencia en cuanto a la abundancia en la naturaleza. Predominan las 2/3 prácticamente de todos los elementos de la naturaleza son metálicos. Y la tercera parte de toda la distribución de elementos de la naturaleza son no metales. ¿eh? Fíjense, voy a tratar de mostrarles lo mejor que pueda la tabla periódica y ver cómo ahí, ¿alcanzan a ver bien ahí? Y creo que se ve, sí. Bueno, voy a tratar. Ahí lo estoy alejando un poco. Ahí. Bueno, fíjense, a ver, porque esto está al revés. Ahí. Todo esto que estoy marcando, así, representa la distribución de los metales en la tabla periódica. Todos estos que están acá. Y estos que están acá son los no metales. La mayoría, por ejemplo, nitrógeno, carbono, flúor, cloro, bromo, helio, neón, argón, criptón, todos son no metales. Y luego, todos estos que están acá, que van a ver después que son los que llamamos elementos o metales de transición, son donde se encuentran quizá los más comunes, ¿no? Donde encontramos metales como el oro, la plata, el cobre, el zinc, el hierro, el aluminio. Bueno, y acá, en esta parte de la tabla, también hay elementos metálicos, ya un poco más, no tan comunes como uno podría pensar, de los que ustedes conocen realmente como elementos metálicos. ¿eh? Bueno, hay una zona que es esta que está acá, que estoy marcando con la lapicera, ¿la ven? Esta zona, estos elementos que están así como en una línea diagonal que se va presentando acá, esos elementos presentan un carácter que que no es ni un carácter metálico ni un carácter no metálico. Es decir, presentan unas características bastante ambiguas. De acuerdo a las condiciones en que se encuentren esos elementos, pueden presentar carácter metálico o no. A esos elementos se los suele llamar metales pobres, metaloides, porque presentan esa característica ambigua, de presentar a veces, de acuerdo a las condiciones, carácter metálico y a veces no. De alguna manera es la zona esa, la de transición entre los metales y los no metales. Bueno, chicos, vamos a ver si podemos resumir. No quiero extender demasiado este video, ¿no? Para no complicarlo. Pero ustedes en la guía tienen una primera hoja y una segunda hoja
que de alguna forma les describe también, y esta es la otra parte importante, eh, cómo se organiza la tabla periódica. La tabla periódica se organiza de dos maneras. En forma horizontal, en forma vertical, se organiza en lo que llamamos grupos o familias. Y en forma horizontal se organiza en lo que llamamos períodos. Esa explicación la tienen en la segunda hoja de la guía, bastante bien hecha, pero en definitiva, eh, esa organización es la que nos va a permitir ubicar los elementos de manera un poco más rápida que lo hacíamos al principio cuando hicieron el primer ejercicio. ¿Se acuerdan que yo les hice buscar en la tabla el símbolo y después al revés les daba el símbolo y buscar el nombre? Bueno, eso fue muy caótico, por decirlo de alguna manera, por el hecho de que ustedes tenían que recorrer toda la tabla para mirar. Pero si yo, por ejemplo, les hubiese dicho, supongan, que el sodio era un metal alcalino, ustedes directamente iban acá, a todo este grupo, al grupo este que está acá. A ver si lo puedo sostener mejor. Ahí, a todo este grupo que aparece acá. Y si yo les hubiese dicho, qué sé yo, que el calcio era un metal alcalino térreo, ustedes hubiesen ido acá. Porque ya ubican a cada grupo por su nombre, que a veces es un nombre propio y a veces es un nombre relacionado con el lugar en el que está. Estudien un poquito la tabla, observen la tabla y van a ver que no es tan difícil de comprender esto que les digo, ¿sí? Eh, lo mismo que si yo les hubiese dicho, por ejemplo, miren acá, ahí se ve bien. Si yo les hubiese dicho, por ejemplo, que el bromo era un halógeno, ustedes no hubiesen buscado en otro lugar que no sea a este grupo que está acá. Donde está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. ¿Eh? Y esos son halógenos. O sea, así se llaman, es un nombre propio que tienen. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, a ver, rebúsquensela como para poder más o menos ubicar esto. Última cuestión que les comento, les digo, para que ustedes tengan más elementos para poder trabajar esta guía. Esta guía, como yo les puse en las instrucciones de Classroom, esta guía tiene solamente 4 ejercicios, pero son extremadamente trabajosos porque hay mucha actividad en cada uno de los ejercicios, pero no es difícil, no es para nada difícil, es cuestión de tener siempre a mano la tabla y todo lo que van a buscar eh, como datos y referencias y demás, todo lo van a encontrar en la tabla periódica. La idea de este trabajo, más que nada, es familiarizarse con la estructura de la tabla periódica. ¿Eh? ¿De acuerdo? Eh, el ejercicio 2 les sugiere mucha búsqueda bibliográfica, mucha búsqueda, si quieren trabajar en la búsqueda en libros, en la web o donde sea. ¿Sí? Y una de las cosas que yo les aclaré también es que en el ejercicio 3 que ustedes tienen que completar la tabla muda, que es este que está acá, el ejercicio 3 es, ahí lo alcanzan a ver, el ejercicio 3, que es este que está acá, recuerden que el ejercicio es este, pero la tabla es la que está acá arriba, la que tienen que completar, la tabla muda. ¿Está? Eh, basado, digamos, en todo esto que dice acá, ¿no? En todo esto que está acá. O sea que el ejercicio este tiene la tabla muda acá arriba, no a continuación, ¿eh? Ojo con eso para no confundirse. Bueno, chicos, yo creo que no pusimos plazo de entrega, pero vamos a tratar de, en lo posible, hoy es 11 de junio, vamos a tratar de resolver esto o entregarlo como último plazo, por favor, traten de ser lo más ajustado posible, aunque ustedes saben que estamos siendo extremadamente flexibles, pero traten de, en la primera semana de julio, como muy tarde, entregar este trabajo último. Eh, si todo sigue como esto, con, digamos, el camino que está tomando todo esto, ¿no? Es probable, y no quiero asegurarlo porque tampoco nadie lo puede asegurar en este momento, pero se está hablando de la vuelta a partir de agosto a las clases. Y nosotros estamos en una condición bastante particular, que es que tenemos pocos días de la semana al que asistimos a clase,
no se encuentran siempre los tres cursos, no somos tantos tampoco, habrá que ver la forma, pero yo creo que prontito nos vamos a encontrar en el aula nuevamente. Y no sé bajo qué condiciones, qué protocolo, digamos, tendremos en ese momento. Tomar mate seguro que no vamos a poder, pero bueno, como yo les decía la vez pasada, cuando les hice ese escrito que tuve una enorme necesidad de hacerlo, ¿no? Por eso lo hice. Y no sé, no creo que podamos tomar mate, pero al menos sí tratar de explicar y estar en un contacto más directo, que es lo que todos necesitamos. Cuídense mucho y nos estamos viendo. ¿Sí?